Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. En el sistema solar, de vez en cuando, ocurre algo que es rarísimo y que aparece de vez en cuando un visitante que no es de aquí. El cometa 3I Atlas es un cometa que viene de fuera, de otro sistema solar, y durante unas semanas nos da una oportunidad única de poder mirar de cerca material formado alrededor de otra estrella y preguntarnos qué nos cuenta sobre cómo nacen y evolucionan los sistemas planetarios. Además, en las últimas semanas ha dado señales especialmente intrigantes, tales como cambios en su aspecto, indicios de estructuras poco habituales y propiedades del polvo que están dando que hablar, y una mezcla inevitable de ciencia sólida y también, claro, de titulares exagerados. Entonces hoy vamos a poner un poco de orden en todo esto, a ver qué sabemos de verdad, qué se está investigando ahora mismo y por qué 3I/Atlas merece tanto atención. Y para ello, tenemos el placer de tener hoy como invitado en el podcast a Fernando Moreno, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y que está especializado en polvo cometario y en técnicas como la polarimetría, y ha trabajado en modelos de polvo de 3I/Atlas y en la interpretación física de sus observaciones recientes. Entonces, bueno, Fernando, lo primero, muchas gracias por venir al podcast. No hay de qué. Y luego se incorporará dentro de poco también Fernando Ortuño, que es astrónomo también con perfil divulgativo y de observación, y que esperemos que se incorpore en pocos minutos. Pero bueno, por ir empezando, Fernando, pues si nos puedes comentar primero, para que lo entendamos todos, ¿cómo definirías tú lo que es un cometa? Bueno, un cometa, propiamente dicho, del sistema solar, pues es un aglomerado de polvo y hielo de diverso tipo. Entre ellos está el monóxido de carbono, dióxido de carbono y sobre todo el agua, hielo de agua, que, bueno, está en una órbita alrededor del Sol. Normalmente son órbitas elípticas con más o menos elasticidad, o sea, más apepinadas o más circulares. Y también hay otras, bueno, hay, digamos, dos grandes clases, unas que son los cometas de corto periodo, o de la familia de Júpiter, y después la otra gran clase, que es la de los cometas de largo periodo, que vienen de la nube de Oort. Los de corto periodo se formaron en el cinturón de Kuiper, más allá de la órbita de Neptuno, y los de largo periodo en la nube de Oort, que está entre 10.000 y 100.000 unidades astronómicas aproximadamente. Una unidad astronómica es la unidad de medida que se usa en cuestiones del sistema solar con mucha frecuencia y equivale a 150 millones de kilómetros, que es la distancia media entre la Tierra y el Sol durante el año. Y bueno, eso es lo que puedo decir. También, bueno, aparte de los gases, pues cuando se subliman estos gases, o sea, pasan directamente, perdón, de los hielos, cuando se subliman, pasan directamente al estado gas, arrastran con ellos el polvo que hay empotrado, digamos, en esos hielos. Y entonces cuando se ve, digamos, la nube de polvo, la cola que hay en los cometas. Y bueno, al variar la órbita, esa cola, pues dependiendo de la perspectiva, pues muestra aspectos diferentes muchas veces que son atribuidos bueno, a cambios estructurales, y no son realmente cambios estructurales, son cambios en la geometría de la observación, puramente. No tienen o sea, no hay ningún proceso físico añadido que esté dando al cometa ese aspecto, sino que es una cuestión puramente geométrica. Y Se podría decir que son como artefactos de observación, no, entonces. no son artefactos de observación, son, bueno, que si la Tierra está en un sitio determinado, que es de donde normalmente se observa, o de un satélite cercano a la Tierra, ¿no? Pues bueno, depende de cómo esté colocado respecto a la posición del cometa,
si está por encima del plano orbital del cometa, por debajo del plano orbital o en el mismo plano, pues el aspecto de la cola es diferente. Entonces, bueno, eso es una de Vale. las cosas. En el 3i se ha visto eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la anticola que muestra, cuando ya hable un poco después más tarde, y que ahora mismo se está viendo, pues no es más que un efecto geométrico producido por partículas que se han emitido antes del perihelio. El perihelio ya ocurrió, ya este cometa, porque yo lo llamo cometa, aunque sea de fuera del sistema solar, pues, un cometa, pues bueno, ahora ya ha pasado el perihelio y ahora es cuando los efectos de las partículas de polvo emitidas antes empiezan a verse en la anticola, por efecto también de proyección, de geometría. O sea que no es un efecto físico que está ocurriendo ahora mismo allí y que antes no Ujú. ocurría, sino que simplemente pues que hemos cambiado al observador de posición. Vale, vale. Y por entender un poco más, voy a hacer preguntas bastante ignorantes porque en astronomía no estoy pues, muy versado, pero por lo que has comentado antes, ha dicho que se originan en dos zonas. Una es el cinturón de Kuiper, que creo que has Sí, comentado entre sí. Neptuno, así Más aproximadamente, allá de la órbita de Neptuno, sí. ¿sí? Y la otra zona era el cinturón de Oort, que me suena por poco que he leído que está como en los bordes del sistema solar. Sí, es lo ¿Puede que ser? define, digamos, el borde del sistema solar. Pero es digamos, un cascarón esférico, como una cebolla, pero una capa muy gorda, digamos, de cebolla, ¿no? Ajá, Envolviendo todo el sistema solar, es de tipo es esférica, porque, bueno, que es esférica lo sabemos porque los cometas que es de largo periodo, que vienen, bueno, que salen de esa nube por pasos de estrellas cercanas, etcétera, son perturbados dinámicamente, entonces entran en el sistema solar y entran con inclinaciones cualesquiera. O sea, hay una distribución más o menos aleatoria de inclinaciones. Entonces, claro, si vienen de una esfera, pues eso es lo normal. muy bien. Y también hay por ahondar un poco, por entenderlo, eh, ¿qué hace que los cometas, por lo que comentas, únicamente nacen en este tipo de cinturones de algún tipo especial de partículas o de asteroides? ¿Y por qué esas zonas están únicamente ahí, en la parte aproximadamente de Neptuno y del exterior del sistema solar y no están en otro sitio? Bueno, para eso habría que ir a lo que es el origen del sistema solar, ¿no? Y cómo se formó y cómo de los restos de la formación de planetas quedaron una serie de pues, embriones, podemos llamarlos trozos de hielo dispersos que se han ido, digamos, por las cuestiones dinámicas de las distintas evoluciones que han tenido, sobre todo los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pues han ido bueno, poblando esas zonas, ¿no? O sea, por la propia arquitectura del sistema Ajá, solar cuando se fue formando. Esto no quiere decir que, digamos, esas mismas estructuras prevalezcan en otros sistemas estelares. Puede ser que ya. sí, puede ser que sea de otra manera diferente, ¿no? Que haya un planeta a lo mejor pues, tipo Júpiter, pero más grande todavía, que domina totalmente la dinámica de ese sistema, o al contrario, que haya, bueno, pues los tamaños de los planetas sean más parecidos entre sí y, bueno, se origina otro tipo de arquitectura. En cualquier caso, lo que, lo que se ha visto con los cometas estos interestelares, sobre todo el 2 y el 3, porque el uno es completamente diferente y para mí es el más interesante, desde luego. Lo que se ha visto con el 2 y con el 3 es que proceden de zonas, digamos, donde ellos estaban ligados a una estrella anfitriona, que no es el Sol, que es otra, en la galaxia, la Vía Láctea, claro. Y bueno, y deben venir de zonas muy frías por el alto contenido en monóxido de carbono que tienen, tanto el 2 y el Borisov como el 3 y Atlas, ¿no? Y, Ujú. y eso es lo que puedo decir de esto. Pero desde Vale, luego el más interesante es el uno, o sea, el más vale. espectacular para mí, aunque lamentablemente solo vamos, cuando se descubrió ya había pasado el perihelio, y entonces la imagen del cometa es muy poco,
atractiva porque es un punto. O sea, Vale, claro. era un objeto pequeño y ya pasado el perihelio, bueno, pues estaba ya como a más cerca de una unidad astronómica y media, y entonces no se pudo resolver desde tierra. Ujú. Pero bueno, y además no solamente por eso, sino porque no mostró ninguna coma alrededor del cuerpo. Sin embargo, sí mostró efectos no gravitacionales que normalmente se asocian a, bueno, a que hay eyección de gases y de partículas. Pues por De eso es muy acuerdo. interesante. Después, aparte, tenía un periodo, bueno, una forma de rotar que no era con un eje principal, una rotación simple, sino que tenía precesión del eje y incluso, bueno, algún otro efecto, ¿no? O sea que Vale. una dinámica compleja, después una forma muy alargada también, que no se ha visto hasta ahora en ningún objeto del sistema solar. La forma alargada se deduce por la curva de luz, por las variaciones de la curva de luz, que eran a lo mejor de un factor 15, una cosa impresionante, desde el mínimo al máximo. Entonces, bueno, es un objeto súper interesante. Y Vale, es, un momento, perdona, Fernando Moreno, damos la bienvenida a Fernando Ortuño, que acaba de conectarse ahora mismo. Hola, Fernando, muy, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, ya enseguida me he metido en la conversación porque es maravilloso lo que está contando Fernando Moreno y desde luego apunto bien lo que le estaba comentando de que desde luego el más curioso y el más llamativo fue ese primer cometa y desde luego, bueno, el segundo Borisov pasó un poquito sin pena ni gloria, pero este también está resultando bastante llamativo, aunque sea solamente por ciertas noticias que estamos viendo en los medios. Sí, bueno, lo que pasa es que las noticias vienen bastante impregnadas de sensacionalismo y Ujú. muchas veces vamos, tampoco quiero decir las cosas demasiado claras, pero eso, bueno, para aprovecharse un poco de la Claro, visita del cometa y hacer un poco de caja también. eso es, eso es. ¿No? Y unas preguntas de neófito completo. A ver, por lo que estáis comentando, yo solo conozco el que ha llegado famoso, ¿no? Pero estáis comentando varios otros. Habéis dicho un nombre que parece ruso. ¿Qué es todo esto? ¿Es como que hay varios posibles cometas que están llegando al mismo tiempo o cómo es? No, 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 bueno, esto es una secuencia que empezó en el año, me parece que 2017, cuando se descubrió el primero, el 1I, que es Oumuamua. Después está el 2I, que es Borisov, fue un par de años después, creo, en el 19. Y ahora este, o sea que en un plazo de 8, 7 u 8 años se han descubierto tres. No es, la estadística hasta ahora es bastante pobre, Ah, sí. obviamente, porque no se han descubierto más. Pero este último es el que parece ser que procede de la zona más lejana por la velocidad tan alta que lleva. O sea, No, lleva una velocidad de 65 kilómetros por segundo cuando estaba acercándose y los otros tenían una velocidad más baja. De hecho, este tiene una ujú. excentricidad de 6, que es impresionante, o sea, eso no se ha visto Ok. nunca. Y los otros, pues, una excentricidad de uno y pico en el 1i y 2 bueno, o 3 en el 2i. Pero bueno, lo más llamativo de este último, del 3i, aparte de que tenga, bueno, una composición cometaria un poco singular, es la altísima velocidad con que ha llegado. Y después, en cuanto al 2i, el 2i es, digamos, el más cometa puro, y lo único que tenía un poco diferente es, como ya he apuntado antes también, la alta abundancia de monóxido de carbono, que también hace pensar que viene de una zona bastante fría, apartada, muy lejana a la estrella anfitriona donde estaba origen. No se puede inferir con algún tipo de precisión su origen. Su origen, a ver, es complicado porque, bueno, la cantidad de años que ha podido estar estos objetos evolucionando a través de la galaxia en distintos sistemas estelares, pues lo hace bastante complicado. O sea, para hacerse uno una idea un poco de cómo sería el proceso de, de ver cuál es el origen,
Pues un ejemplo, se puede poner un ejemplo muy sencillo en el propio sistema solar. Cuando uno quiere conocer cómo es o de dónde viene un cometa o cuál es la historia que ha tenido anteriormente, pues lo que hace uno es una integración numérica de la evolución del objeto, teniendo en cuenta todos los planetas que hay en el sistema solar, como lo han ido perturbando con el tiempo. Entonces, lo que hace uno es una integración numérica en vez de hacia adelante, hacia atrás. Y entonces Claro. va viendo por qué estados anteriores ha tenido, por dónde, qué cuerpo ha pasado y el posible origen, ¿no? Si es de verdad, cinturón de Kuiper o es más interno o más externo, etc. Entonces, de una forma análoga, se puede hacer lo mismo, pero con un cometa interestelar. O sea, lo que pasa es que aquí los elementos perturbativos de la órbita pues son todos sistemas estelares que están en la galaxia en diferentes zonas. En el disco hay diferentes zonas en la galaxia, el disco delgado, el disco grueso, en fin. Y ya saber exactamente de dónde viene completamente, bueno, hay una cantidad, una incertidumbre tremenda, ¿no? Empezar hay que meter el potencial galáctico, o sea, todas las fuentes que haya importantes, en fin, y no es sencillo. Lo único que se estima con eso es la edad, pero o la procedencia si es pero de zonas muy amplias de la galaxia. Ya. El disco delgado, el disco grueso, y a partir de ahí, y la composición un poco, y la velocidad, pues se estima, bueno, pues este objeto tiene pues 100 millones de años, o 1000 millones de años, o lo que sea, ¿no? Y con eso con eso se ha estimado que el 1 y el 2 son más jóvenes, digamos, o sea, más, llevan menos tiempo evolucionando por la galaxia, y el 3 es el que más tiempo lleva. Sí, ¿Vale? eso iba a preguntar. Se apuntaba que era de una zona del espacio donde la población estelar era bastante antigua, como Exacto. exactamente, ¿verdad? Sí, sí. Otra cosa que me ha llamado la curiosidad es que en comparación con, por ejemplo, Oumuamua, el primero de ellos, que era, por así decirlo, el cometa que se esperaba ver, donde se esperaba ver, es decir, por el ápex, por la dirección en la que el ápex, que bueno, lo seguro que lo explicarás mejor tú que yo, pero es la dirección en la que se mueve el sistema solar a través de la galaxia. Y eso es así. Este creo que no, ¿verdad? Porque he visto que la orientación era un poco distinta, se va moviendo muy por el plano de la eclíptica, muy cerca del plano de la eclíptica, Sí, ¿verdad? eso es cierto. O sea, los otros dos tenían inclinaciones mucho más fuertes, y este prácticamente está en el plano de la eclíptica. Entonces, bueno, eso también marca un poco la dirección bueno, de dónde puede provenir. Pero como ya digo, es muy complicado porque en cada interacción que haya tenido con otro sistema ha podido sufrir unas Claro. desviaciones Es como grandísimas. una bola Pero de billar aproximadamente, el ¿no? que venga prácticamente en el plano de la eclíptica también ha dado gente por decir que, claro, que cómo no va a ser una nave espacial si está viniendo por donde tiene que venir, después se aproxima a Júpiter también y todo eso. Bueno, son todo, bueno, conjeturas absurdas que no sirven para nada. Y se acerca a Marte, se acerca a Júpiter y a la Tierra se la salta porque nos va a dejar lejos. O sea, yo Sí, creo. a casi 2 unidades astronómicas. De hecho, ahora se está viendo, pero claro, con telescopios, digamos, de aficionados, hombre, todavía se puede observar, pero ya con equipos bastante más sofisticados, bueno, de aficionados, pero sofisticados, con óptica adaptativa y todas estas cosas. Si no, es difícil, porque cada vez, y además, cada vez va a estar más lejos. Como ya he dicho, se mueve muy rápido, y bueno, esa es una de las razones por las cuales estos objetos son difíciles de detectar también, porque en un survey de estos estelar, bueno, de campo, pues de un día a otro se ha movido, prácticamente se ha ido de la CCD, ¿no? Entonces, pues no sabe. Digo, bueno, aquí aparece una cosa que no, pero ya al día siguiente ya no está, entonces, claro, es difícil. ¿Y cómo se detectó por primera vez, dada la dificultad de detección? Pues yo creo que estos son todos de casualidad, ¿no? O sea, que Sí. lo pillaron casualmente, bueno, por el sistema este Atlas,
Y, ¿Qué es el y sistema Atlas? Perdón. es una serie de telescopios que se dedican a Ah, encontrar objetos cercanos a la Tierra y ver si hay alguna amenaza y cosas de este tipo, de algún asteroide, vale. cosas así. O sea, una monitorización del cielo bastante frecuente con objetos de eso, bueno, también de encontrar, por supuesto, este tipo de objetos. Pero como ya digo, el encontrar uno es difícil por eso. Primero porque también son objetos bastante débiles, pueden pasar, a lo mejor están pasando muchos más de los que vemos, pero claro, si pasan cerca, lejos del Sol, pues ya imposible, ¿no? Con un sistema de este tipo no lo vamos a ver. El año que viene ya cuando empiece a entrar en un funcionamiento el telescopio Vera Rubin, el LSST, ahí sí, porque eso va a monitorizar el cielo completo del hemisferio sur cada 2 o 3 días, creo. Entonces ahí sí van a entrar bastante. Sí. Sí, porque además es un chip enorme, una CCD enorme, no sé si cubre casi 10 grados, entonces ahí sí lo pilla. Y por lo que comentabais antes que habéis dicho que los tres, creo que habéis dicho los tres últimos cometas, uno que tiene un nombre Uma Uma o algo similar, que a mí me suena de los últimos, o tal, que me suena de los últimos 10 años, el que solo se hayan detectado, por lo que he entendido, 3 cometas de este tipo muy recientemente, es porque no había antes un instrumental lo suficientemente bueno como para poder Sí, claro, detectarlo. ciertamente, claro. Sí, Ahora conforme haya más telescopios dedicados a eso, a vigilancia y eso, pues, y con instrumentación mucho más sensible, pues se van a detectar más. Ya digo, bueno, no solamente eso, tenemos también, estamos involucrados en la misión esta Comet Interceptor, que el objeto de esa misión es un cometa de largo periodo o un interestelar. Por supuesto, si aparece un interestelar, irá al interestelar, porque es más interesante que un cometa, aunque sea de largo periodo, siempre hay más, está más visto, por así decirlo, ¿no? Entonces el interestelar es un objetivo mucho más atractivo, incluso también del punto de vista de los medios y tal, ¿no? claro. Solamente Y de hecho, si me toca, yo me permite, al hilo de estos dos primeros cometas, recuerdo que el ejército de los Estados Unidos lanzó una nota de prensa donde una de sus cámaras de seguimiento, un poquito de seguimiento militar, había captado un objeto que era posible, que era compatible con poder tener un origen interestelar entrando en la atmósfera de la Tierra, porque la velocidad de entrada era tremenda, ahora me parece 260.000 kilómetros por hora, no por segundo, porque eso serían velocidades lumínicas. Estaban hablando o sea, que es muy probable que incluso hayan llegado algunos de estos cometas o cuerpos interestelares, hayan llegado incluso a entrar en la atmósfera de la Tierra, por lo que apuntaba el ejército de los Estados Unidos. Puede ser, sí. De hecho, Avi Loeb, que creo que es un gran conocido de todos aquellos que han seguido esto y que no vamos a entrar un poquito en polémica, pero sabemos que está moviendo un poquito los hilos con ese tema, se puso a investigar el escenario de caída por si encontraban restos de ese fragmento interestelar que había caído en la Tierra. No, sí, todo eso, bueno, creo que lo que hace es darle mucha publicidad. Bueno, ahí tiene una parte positiva para mí, y es que, bueno, gracias a este hombre y a otros también similares, pues la gente toma interés en el tema, ¿no? Aunque Claro. equivocadamente, pero bueno, aparece el objeto y sale, bueno, no sé si en televisión ha salido alguna vez, no lo sé, pero bueno, los medios así en las redes sociales y eso sí está por ahí bastante, vamos, con bastante interés. Y de hecho, bueno, claro, ahora el objeto es el 3i. El otro día miré en el ADS, que es la página donde están las publicaciones científicas, y había como unos 100 artículos sobre el 3i, teniendo en cuenta que se descubrió en mayo o junio de este mismo año, es una barbaridad. 100 publicaciones, bueno, de ellas están publicadas realmente con revistas con árbitros, a lo mejor una treintena o por ahí, ¿no?
Pero bueno, ahí están todas las de Avi Loeb, etcétera, ¿no? Muchas de ellas están sin publicar, ¿eh? O Y sea, podéis están en comentar el un poco, archivo, pero no. sí, podéis comentar un poco este señor Avi Loeb, que parece una persona interesante, quién es exactamente y por qué hay polémica. ¿Es un pseudocientífico o es un No, científico que no, vira hacia la pseudociencia? es un cosmólogo Es un reputado, cosmólogo. ¿eh? No Sí, es ningún, vamos, vale, sino No, no. que es un astrónomo reputado. Lo que pasa es que quizás se ha metido en un tema en el cual pues no es tampoco su fuerte, ¿no? Es como si yo me meto a cosmólogo, pues no, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues todas las teorías que está vertiendo que son completamente innecesarias, equivocadas y todo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que llamarle a una cosa que es un cometa prácticamente? Se tiene que llamar nave espacial. Si quiere llamar nave espacial, pues demuestra que es una nave espacial. O sea, no lo vamos a hacer al revés, ¿no? Vamos a suponer que es una nave espacial y entonces una nave espacial porque va a estar emitiendo monóxido de carbono, anhídrido carbónico y agua y tiene una cola como los cometas. Ah, hace hace lo que hacen los cometas, ni más ni menos. Ah, se puede decir que es un investigador que por una parte publica serio y que de vez en cuando se inventa cosas aprovechándose del sí, trasfondo que tiene. sí, efectivamente. Yo creo que se aprovecha un poco de su estatus allí en Harvard y bueno, y yo creo que está Bárbaro. utilizando esto para también pues, darse publicidad él mismo, ¿no? Y lo que eso Claro. conlleva. Pero ya está. Yo creo que lo que está diciendo no se lo cree ni él. Ta- Pero, bueno, es lo También mismo. creo que aquí hay un poco de la condición humana de esta persona. Mm, Se está produciendo un cambio de paradigmas. Durante años se ha investigado mucho en el SETI, sabemos lo que es Sí, la búsqueda de vida extraterrestre, siempre a través de señales de radio, otro tipo de señales. sí, Paradigma ha cambiado hacia, digamos, el tema de los tecnomarcadores, buscar indicios de posible tecnología en las atmósferas planetarias, en determinados aspectos que nos pudieran dar ese tipo de pistas. Y como es un nuevo campo que se está abriendo, creo que Avi Loeb, que es uno de los autores, por cierto, más prolijos, de los que más sí. publicaciones tienen en el campo de la cosmología, ha visto el filón, ha visto que es un filón interesante y ha Eso es. decidido optar por ese camino. Y entonces cada fenómeno que nos vaya a venir de este tema le va a servir, pues como decía Paco Umbral, vengo a hablar de mi libro, ¿sabes? Y al Eso final es. lo va a vender en esto. No hay que darle mayor importancia, sino que él, todo cometa interestelar que nos vaya a aparecer, todo cuerpo interestelar que vayamos a ver a partir de ahora, o que incluso en los surveys podamos encontrar, porque sé que también hay iniciativas para buscar en los surveys hacia atrás y encontrar algún cometa Sí, cero o cometa -1, porque seguro que van a aparecer algunos cuantos buscando en los surveys. Este hombre va a intentar hablar de su libro en los medios y como tiene esa proyección de ser Harvard eso es. y de ser uno de los científicos más prolijos, de los que más publica, va a intentar absolutamente venderlo. Claro, Pero claro, claro. hay que concienciar mucho. Yo en esta parte divulgativa, que es la que mejor me muevo con los medios de comunicación, siempre intento hablar de Avi Loeb en el contexto propio de Avi Loeb y decir, no es un mal científico, pero él se ha especializado en un área que no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en el cielo, como es esto que son Efectivamente. cometas. Se comportan como cometas, huelen a cometas Sí, y se mueven como cometas. Son sí, cometas. lo comentas, sí. acabo Oye, de ver por lo bueno, que comentabas. Sí, sí, sí. no, que decía que el más raro es el 1i, que bueno, es el más interesante. Este no tenía apenas, bueno, no se ha detectado siquiera nada de cola ni emisión gaseosa de ningún tipo. Y sin embargo, ha mostrado efectos no gravitacionales. Eso es lo más interesante que yo he visto en un objeto de este tipo. Aparte, los otros dos, bueno, pues que tienen una mayor proporción de CO y en el caso del 3i una proporción muy alta de níquel sobre hierro. Bueno, tiene líneas de emisión de níquel y hierro que se han visto también aquí en otros cometas, pero con una abundancia mucho mayor en el 3i que en los cometas del sistema solar en general.
Y bueno, esa es la única diferencia. Es decir, que no, que los cometas del sistema solar también son diversos. También tienen diferencias muy grandes entre uno y otro. O sea, no es una cosa tan rara, ¿no? Son cometas. Vale, y por curiosidad, por lo que estáis comentando, ahora mismo, como han nombrado los cometas en plural, ¿cuántos cometas podríamos tener que sean propios del sistema solar ahora mismo dando vueltas? Una pregunta totalmente ignorante. Pues bueno, así catalogados de corto periodo, creo que habrá como unos, no sé, 400 o 500 cometas o algo así. Y de largo periodo, pues bastantes menos. Pues no sé de qué número decirte, pero ponle que haya, pues no sé, 100 o algo así, no sé. Y Unos números de... estos entiendo que son más fáciles de detectar al estar más cerca. Sí, bueno, son fáciles de detectar cuando están cerca de la Tierra, siempre tiene que estar más o menos cerca de la Tierra y del Sol para que se pueda observar bien. Cuando están en el afelio, la parte más lejana, cerca de Júpiter, la mayoría de los de corto periodo, pues ahí son bastante difíciles de detectar. Pero sin embargo es cuando, por ejemplo, para hacer una curva de luz de rotación o algo o cosas de ese tipo, eh, es cuando hay que hacerlo porque es cuando no tienen la coma alrededor de polvo, no tienen polvo alrededor apenas. Entonces se pueden ver las variaciones de luz del núcleo, propias del núcleo, y construir a partir de ahí el periodo de rotación y sacar información sobre la forma también. ¿Vale? Ajá. Pero eso, o sea, cuando están lejos son interesantes observarlos por esto y cuando están cerca, pues por la cantidad de gases que emiten y ver las proporciones que hay entre uno y otro para ver Ya. las diferencias que los marcan. Y ya está, eso es más o menos lo que... La sensación que he tenido en los últimos 2 meses, alguna vez que de manera aleatoria me ha llegado una noticia de este tipo, era que la gente es como los diagramas estos que utilizan los psicólogos, que se llaman diagramas de Rorschach, o no sé si lo he pronunciado bien, cada uno lo interpretaba como quería, pero yo lo que me esperaba era que, por lo que estás comentando también, que conforme se fuera acercando a la Tierra, cada vez las imágenes fueran más claras y hubiera menor posibilidad de malinterpretar esos resultados. Entonces, no sé si eso al final, si a la gente, como se dice en mi pueblo, están cayendo un poco de la burra y están empezando y están viendo cada vez evidencias más fuertes de que es un cometa y de que no es una nave extraterrestre. Sí, bueno, en el caso del TREI ya va a ser difícil porque ya se está alejando y bueno, hasta ahora solamente hay una medida o un par de medidas por ejemplo, de la rotación, el periodo de rotación, que creo que estaba alrededor de las 16 horas o algo así, que no es una cosa rara, vamos, hay cometas que rotan más rápido, otros que rotan más lento, pero vamos, eso está más o menos por la media o algo así. Y, pero con dificultades, porque ya cuando se detectó ya tenía una coma alrededor, ¿no? Las primeras imágenes esas que hay del telescopio espacial, que son de julio de este año, pues ya ahí ya muestra una coma y además una coma curiosa porque está dirigida hacia el Sol, que eso está debido a que probablemente a partículas de hielo de buen tamaño. No estamos hablando de partículas micrométricas, sino más grandes, milímetros o centímetros, por ahí, en ese rango. Eso también lo confirman las medidas de polarimetría, porque la polarimetría, que es, bueno, pues eh, mirar cuál es el grado de polarización lineal, cómo se polariza la luz en función del ángulo de fase. El ángulo de fase es el ángulo entre el Sol y el observador visto desde el cometa. Entonces, las curvas típicas de fase de los cometas pues tienen una rama negativa al principio, hasta 20 grados aproximadamente de fase, y después ya tienen un máximo más pronunciado. Pero la rama negativa de este cometa es mucho más profunda que las de otros cometas del sistema solar, mucho más que cualquier otro. Entonces, esa es la explicación que se le dio, eh, es que son compatibles con partículas de hielo
de un cierto tamaño, a partir de los milímetros o abajo, ¿no? O sea, porque esas partículas, cuando se han examinado en el laboratorio, un laboratorio de dispersión de luz, nosotros tenemos uno aquí en Granada precisamente, pues se ve que la rama negativa es muy profunda, ¿no? Entonces, se puede pensar, y con bastante lógica, que ese efecto estaba producido por esas partículas gordas de hielo. Y ya está, no hay nada raro. O sea, hay otros Nada. cometas que han mostrado también partículas de hielo saliendo, ¿no? Se me ocurre así el Tempel 2, me parece, o uno de estos, que se observó con la misión, una de las misiones Epoxy, la misión Epoxy, que se mostró unas partículas de hielo saliendo del núcleo. O sea, que no es una cosa completamente normal. Y más en este caso que viene, a lo mejor no ha pasado cerca de otras estrellas, puede pasar por sistemas planetarios, pero no, a lo mejor más alejado todavía de la estrella anfitriona de otros sistemas. Entonces no se ha alterado demasiado. Sin embargo, cuando ha llegado a esta, ha sido cuando ha pillado o ha tenido un máximo acercamiento a la estrella, que es el Sol, y ha empezado con una actividad como de outburst, que lo llamamos outburst, cuando es una eyección espontánea de partículas. Se ocurrió también en el cometa en el Holmes 17P, Holmes, también mostró el mismo efecto de partículas de hielo grande, y eso fue debido a un outburst que ha podido ocurrir ahora mismo también con este cometa, ¿no? O sea, no hay nada raro. Lo que sí se ve es que esas partículas, como ya digo, después están formando ahora lo que es la anticola. Está mirando ahora el Sol. Antes estaba al revés, mirando las partículas saliendo en dirección al Sol, y ahora están en el lado contrario. Pero eso es un efecto geométrico, no es que ahora estén emitiendo hacia el Sol y antes no. O sea, es un efecto completamente geométrico. Intuyo de tus palabras, igual corrígeme si me equivoco, que estarías hablando de un cometa que si lanza partículas más grandes sería más poroso, entiendo yo, no sería tan compacto. Bueno, podría ser, pero tampoco es algo definitivo el que el objeto, a lo mejor es un efecto de grietas que se forman con el aumento de temperatura. Al acercarse al Sol, pues se ha podido agrietar y salir partículas más cercanas del interior o algo así, ¿no? O sea, incluso haber sido un objeto más compacto. Eso no se puede, ahora mismo no tenemos información de ese tipo. Y Yo sí, hay una pregunta que sí que quería hacer pues, al hilo de la polarización negativa, que me parece bastante interesante. Esto, el transcurrir tanto tiempo fuera de una heliosfera, de una esfera estelar, ¿qué le puede afectar a la composición? Porque sabemos que el entorno interestelar no es precisamente muy agradable en ese gran No, tiempo. efectivamente, siempre se habla de los cometas como que son objetos prístinos que no han tenido influencia en su vida de nada de lo que le ha podido pasar. Y sin embargo, eso no es cierto. O sea, todos los cometas están procesados de una forma o de otra. Los interestelares están procesados por rayos cósmicos en todo el rato que han estado, en todo el tiempo que han estado desde que salieron bueno, incluso cuando estaban allí también, claro, de su estrella anfitriona. Pero claro, ese bombardeo continuo de radiación, de electrones, protones, etcétera, pues se le ha tenido que ir cambiando la estructura de la superficie, ¿no? Más rica en carbono, por ejemplo, que eso es lo que le da después el color rojo, ¿no? Compuestos de carbono, de muchos carbonos, de ¿cómo se llama? aromáticos. Sí, cosas de ese tipo, y eso es lo que le produce la coloración roja, ¿no? También. Y el espectro rojo en los cometas es muy normal, claro, casi todos tienen más bien un color rojo, ¿no? O sea, no hay nada, digamos, totalmente prístino. Habría que tomar un cometa de esto y abrirlo, y entonces, pues sí, o sea, cuando se fragmenta, a lo mejor, cuando hay unos procesos de fragmentación que se han visto muchas veces en distintos cometas, pues ahí sí esas partes sí probablemente sean mucho más prístinas que el resto de los cometas que hay por ahí, ¿no? Porque ahí sí está observando, digamos, partes del interior.
por lo menos debajo de la superficie, ¿no? Así. En relación, por lo que estás comentando, en relación, hablando un poco del método científico, cómo se aplica en diferentes áreas, cuando se investigan cosas, por decirlo de alguna manera, que se pueden ver en un laboratorio de química o de biología, las cosas se pueden tocar, ¿verdad? Pero aquí no se puede ejercer influencia sobre el Ya, experimento, eso. solo se pueden medir e interpretar. Entonces aquí mi pregunta es, cuando uno envía un artículo científico de todos estos temas, uno no puede demostrar, a ver cómo lo digo, solo puedes interpretar esos datos. Entonces, imagino que, igual que en todo el método científico, hay que dudar, hay que tener un método científico por robusto, pero no sé si me da la impresión de que en estos temas de astronomía todavía tienen que ser un poco más dubitativos los referees a la hora de interpretar todos esos resultados, más que en otras áreas, porque los datos que hay son los que son. No sé cómo lo ves Sí, tú. sí, bueno, hay algunos hechos que son, vamos, están demostrados, que son objetivamente son de una manera, se proceden de una manera, pero hay otros que no. O sea, y muchas veces lo que se establecen son hipótesis, otras veces ya con menos intensidad, conjeturas. Y bueno, pues yo tengo la teoría de que este cometa o lo que sea, pues tiene las partículas de entre una micra y 10 milímetros, por ejemplo. Bueno, pues eso es, digamos, una suposición con la cual tú trabajas y logras reproducir las observaciones. Pero eso no te está diciendo directamente que esa sea la única solución del problema. O sea, puedes tener otra distribución de partículas diferentes que al final generen el mismo resultado en una imagen, ¿no? Yo que me dedico precisamente a eso, a trabajar con el polvo y con la simulación de las colas de los cometas, pues siempre tengo varias posibilidades, o sea, puedo ajustar Mm. las observaciones de diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que poner todas esas posibilidades encima de la mesa, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que después también me apoyo en otros resultados obtenidos por otros investigadores y ya con eso pues procuro reducir un poco el espacio de parámetros un poquito más, pero siempre queda, o sea, efectivamente esto no es un laboratorio que uno va y cambia el láser de sitio, las partículas las pone más chicas o más grandes a tu antojo, sino que bueno, es lo que tiene y con los medios que tiene, que es básicamente la luz que te viene de ellos. Imagino que también hay trabajos como este ejemplo que recuerdo, no sé exactamente de cuándo es, lo escuché una vez, no sé si es del año 1600, no, 1800 aproximadamente, se detectó un objeto, no sé si era Neptuno, y quisieron cambiar las ecuaciones para escribir su movimiento, pero bueno, vosotros sabréis la historia mucho mejor que yo, pero no había que cambiar ninguna ecuación porque eso demostraba que había otro planeta que no se había visto todavía. Y entonces, Exactamente. mirando, Cuando hay perturbaciones de otro planeta, pues ya la trayectoria no es estrictamente kepleriana o cuasi que kepleriana, teniendo en cuenta los que están más internos, sino que está fuera, hay otro más masivo, como Plutón o lo que sea, que puede ejercer alguna influencia en determinadas aproximaciones a Neptuno o lo que sea, o incluso cuando se habla del planeta X también. Ahora también está muy en boga eso. el Pues, planeta X. pues bueno, pues se ve que las perturbaciones que pueden producir unos objetos sobre otros determinan la órbita. Entonces, es un sistema complejo porque son muchos actores en el teatro y hay que discriminar bien de dónde viene, de dónde viene esa perturbación, ¿no? Cuáles son las Claro. fuentes que están perturbando. Y en relación a eso, hay trabajos bueno, imagino que, pues, que también hay de todo, ¿no? Pero hay trabajos donde, imagino que en astronomía hay trabajos que son meramente observacionales, observo esto, interpreto esto, formulo una nueva hipótesis, pero imagino que también hay trabajos, pero creo que serán no los que menos, donde observo esto, genero esta hipótesis, a partir de esta hipótesis propongo una nueva medida aquí y allá, donde no se había visto nada, y entonces obtengo nuevas conclusiones que no se conocían. Quizás un poco como este tema que acabamos de comentar del descubrimiento del planeta de Neptuno. ¿Estos estudios son comunes o
o la gente solo se queda normalmente en lo observacional, o hay de todo? Hay un poco de todo, ¿no? La mayoría, bueno, la mayoría no, pero muchos de los astrónomos que yo conozco que están en este campo son observacionales. Teóricos hay menos y bueno, lo que hacemos un poco los teóricos es intentar explicar las observaciones. Los observacionales también intentan explicar las observaciones, pero a lo mejor de una forma más, no sé, como más suave o más de andar por casa, por así decirlo, ¿no? Sin entrar demasiado en las ecuaciones que están determinando, pues, bueno, cuál es el efecto del arrastre del gas en las partículas, la hidrodinámica de eso, en fin, eso es complejo, ¿no? Entonces, pues sí, hay también si uno encuentra un efecto que hay, pues no sé, de cometas que están rotando de una forma que no es eh, una forma simple, sino que es compleja, que eso tiene implicaciones también. O sea, cuando aparece la precesión o nutación en la rotación, pues bueno, dicen, bueno, pues ahora que tenemos estos cuantos objetos, vamos a observar estos otra vez si tienen la misma propiedad o son, intentar hacer una clasificación en función de las propiedades rotacionales también, ¿no? Porque claro, eso también te da una idea bueno, de los efectos de cómo es el amortiguamiento, o sea, de la edad que puede tener el objeto para que al final se amortigue y entre en rotación simple, empezando por una rotación compleja. En fin, el tema tiene muchas, digamos, variantes y se puede abarcar desde muchos puntos de vista, ¿no? Ujú. Entonces, en tu trabajo te definirías más como teórico por lo que estás comentando. Sí, más como teórico, sí. Sí, porque yo lo que hago son modelos de polvo y algo teórico. Y lo que intento es reproducir las observaciones, la- la- el brillo de las colas de los cometas en función del tiempo, cómo varía en función de la distancia al Sol, de la distancia heliocéntrica, y bueno, también lo de la polarización, cómo va cambiando Vale. la polarización con el ángulo de fase. Lo que pasa es que la mayoría de los cometas siguen un patrón bastante similar. Hay algunas diferencias en los valores máximos, pero en lo que es la curva, la zona de la parte negativa son bastante parecidos. Ya como ya he dicho, el 3i es bastante diferente y esa es una de las cosas que sí que es verdad que lo hacen diferente al resto de los cometas del sistema solar que hasta ahora se han observado, ¿no? Que tampoco es que haya, o sea, las curvas de polarización no son fáciles de obtener porque tienes que tener observaciones del mismo cometa en diferentes ángulos de fase, o quiere decir en diferentes épocas. Claro. Y además, las observaciones siempre, como van cambiando, al mismo tiempo que cambia el ángulo de fase, cambia también la distancia heliocéntrica, por lo tanto la producción de polvo. Y ese efecto del polvo, de alguna manera, de la abundancia del polvo, de alguna manera lo tiene que quitar esa contribución, digamos, intrínseca de la observación en sí del polarimétrica, ¿no? Porque si no te puede dar resultados que no son, vamos, no son válidos. Entonces es complicado, ¿eh? Suena complicado, sí. Sí, 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 sí. Y en tu caso también, por lo que has comentado, has hablado un poco de simulaciones, pero ahí la curiosidad que tengo es, a ver, am, la teoría de cómo se mueven los cometas en cuanto a ecuaciones de Newton, pues está un poco clara. Otra cosa es sí, modelar las nubes de polvo, los campos efectivamente. electromagnéticos, eso es más complicado. Pero luego también, por ejemplo, en mi campo nos derivamos un poco entre los que hacemos más simulaciones y los que hacen más teoría en cuanto a Ya. papel y lápiz como Feynman y los que se dedican más que tienen un poco de estigma porque piensan que solo darle al botón, los que están en la pizarra. No sé si tenéis algo parecido ahí. Bueno, sí, hay también de todo. Hay quien se dedica a teorizar puramente, bueno, y también a otras actividades, pero bueno, tienen por lo menos una componente de teórica pura, digamos, por así decirlo, y otros que más o menos, bueno, no es que nos dediquemos a darle al botón, porque para darle al botón primero hay que tener el botón. Entonces hay Hay que que hacer saber darle. un código
Y hacer un código de este tipo pues se lleva bastante tiempo, no es algo que salga de la nada ni que esté disponible en otro sitio. Claro. Yo he publicado uno que está en la plataforma esa GitHub y ahí se lo puede descargar quien quiera. Y bueno, una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, tú coges Ujú. una serie de observaciones, coges tu código y empiezas a simular las distintas épocas de observaciones que tienes, ¿no? Las distintas imágenes. Y vas intentando reproducir el brillo, cómo varía el brillo en cada una de ellas. Entonces, cuantas más imágenes tiene uno, pues más puedes reducir el espacio de parámetros, ¿no? Por una imagen nada más, pues tienes Claro. siempre muchas más soluciones. Digamos, diferentes parámetros pueden acabar en la misma solución. Pero cuando ya tienes muchas, en un arco, digamos, observacional bastante amplio, pues ya se te va reduciendo el número de parámetros, bueno, las posibilidades que tienen los parámetros para Ujú. objetivos. O sea que, bueno, eso es lo que me dedico ahora últimamente. Ahora estoy precisamente con el TREI intentando simular la variación de la cola, ¿no? Y aquí también imagino que tus modelos son físicos, ¿no? Ujú. Pero también imagino que hay otros astrofísicos que se dedican a coger simplemente los datos y desarrollar modelos de machine learning que quizás predicen con mayor precisión o no, pero donde la física pues no está. Muchas veces es el problema que tienen esos modelos, ¿no? Entonces, no, no sé cómo se aplica esto aquí en este campo, si también se usa. Imagino que sí, aunque el problema, como tú comentas, es obtener esos datos, Bueno, obtenerlos. claro, primero hay que tener los datos, obviamente, porque si no, no puedes. Pero el tema de Machine Learning, lo que se puede estar aplicando ahora es precisamente en los códigos estos intentar buscar las soluciones más óptimas de forma automática. Y esto, pues, Ujú. ¿cómo se puede hacer? Pues alimentando el código, eh, proponiéndole soluciones diversas y que al final con técnicas de Machine Learning, pues él mismo te vaya buscando la solución, ¿no? Es algo parecido a una rutina que, bueno, que ya tienen un tiempo que se llevan aplicando, que lo que hacen es definir un espacio de parámetros donde uno pone una solución inicial y a partir de ahí empiezan a mover el espacio de los parámetros hasta que converge a un mínimo, pero claro, es un mínimo relativo, no Claro. es, Ujú. no es el mínimo absoluto de la, de la solución, ¿no? O sea, la solución óptima. Entonces, con estas técnicas de Machine Learning sí que se puede a lo mejor intentar encontrar un mínimo más absoluto que con las otras técnicas ya están más gastadas ya de hace tiempo, ¿no? Ujú. Ok, Es- y otra cosa, yo por lo que he leído, corregidme si me equivoco, estamos a 18 de diciembre, son las 11:30 de la noche, dentro de poco será 19, creo que he oído que el punto máximo de acercamiento es mañana o dentro de Sí, un rato, ¿puede ser? sí, es hoy o mañana, me parece que es mañana, pero vamos, que no tiene ninguna, No, no no tiene pasa ninguna nada. relevancia. Bueno, que se acerca al punto más cercano a la Tierra, pero está muy lejos de todas formas, está como cerca de 2 unidades astronómicas, o 1,8 o algo así. Entonces, pues está dificultoso para la observación, porque está a 1,8 de la Tierra y me parece que estaba a 2 y pico del Sol. Entonces, ya con instrumentación amateur está complicada la cosa de sacar una imagen profunda, me refiero. Sacar un punto o algo para el estilo, sí, pero sacar una imagen con detalles interesantes ya más difícil. De hecho, las imágenes más cercanas no han sido tomadas desde la Tierra, sino desde Marte, ¿no? Con los instrumentos de Sí, naves sí, de lo que órbita pasa es baja. que los Qué instrumentos esos bueno. pues, tampoco están optimizados para esta observación. Entonces, aún Mm. así, la resolución que tienen espacial o al final en la imagen bastante pobre, ¿no? O sea que, bueno, si hubiese pasado más cerca, a lo mejor cuando esté
más cerca de cuando pueda ser observado con JUICE, pues a lo mejor se obtiene una imagen con más resolución, no lo sé. Entiendo que los telescopios de Marte, que imagino que son de un satélite, ¿no? No son tan precisos o son de ámbito más general, ¿no? Claro, es que eso está hecho para observar Marte, no para observar Claro. objetos que pasan de medio kilómetro, de 1 kilómetro por ahí, ¿no? Entonces, Sí, claro. no están hechos para eso. Entonces, Por ejemplo, la cámara iRISE o HiRISE de la Mars Reconnaissance Orbiter, que es una cámara que tiene una resolución muy grande, pero está muy optimizada para obtener imágenes de un objeto muy cercano, como claro, es de Marte. cerca, claro. Entonces, no sirve, no se están usando los instrumentos adecuados y por eso ha habido mucha ironía de decir la NASA consigue esta imagen y un aficionado con su telescopio de aficionado No ha tanto, sido no. capaz de obtener una nitidez muchísimo mejor, pero es que estamos hablando de cosas muy diferentes. También es No, verdad sí, que los aficionados Claro. muchas veces obtienen imágenes muy buenas. Yo, de hecho, tengo algunas publicaciones hechas con imágenes y con datos de observadores aficionados y son realmente muy buenos y nos vienen muy bien. O sea, yo estoy en contacto con la organización esta Cometas Ops, que se puede buscar en internet y ahí vienen imágenes espectaculares muchas veces, ¿no? de muchos cometas. Ahora mismo tienen del TREI, están sacando algunas y están bastante bien teniendo en cuenta ya lo lejos que está el objeto de la Tierra, ¿no? y del Sol. O sea que sí que, vamos, que además lo hacen muy bien, son gente que trabaja muy fino, muy fino. De hecho, sí. muchas veces las imágenes que obtienen ellos son incluso superiores en calidad a las que podemos hacer aquí en el observatorio en la Sierra Nevada, ¿no? Que si has Curioso. pillado una noche que no es demasiado allá y tal, ellos te han podido superar, ganar, pero por goleados. Vamos. O sea, bueno, lo que Claro, pasa es porque que, claro, tenemos filtros específicos para eso, hombre, instrumentos más profesionales, pero de todas maneras, o sea, yo he trabajado mucho con datos de ellos y la verdad es que nos vienen muy bien. claro, de hecho, una de las cosas que quería comentar y reivindicar la figura del astrónomo aficionado, que ha ayudado Claro. muchísimo antes de que llegaran estos surveys, que por cierto, la mayoría están muy cabreados porque dicen antes yo podía ponerle un nombre a mi cometa, pero ahora casi todos se llaman Atlas o se llaman de Claro, alguna manera claro, porque ya claro. no les dejan ninguno Claro, por ya defecto. no, ya no. Sí, pero Es sin verdad. embargo hubo una polémica alrededor de TRES y Atlas y era porque la NASA lanzó lo que llamaron una alerta planetaria, que no era ni más ni menos que usar una herramienta que tienen para esta detección de cuerpos cercanos a la Tierra para observar TRES y Atlas. Usaron esa misma herramienta que ya estaba hecha, pues por ejemplo cuando detecten algún objeto, un NEO, Near Sí. Earth Object, lo usaron para caracterizar. ¿Por qué? Porque era un objeto que estaba tan de paso y iba a pasar tan rápido que necesitaban el máximo de datos cuanto más mejor. Y eso Vale. es mucha expectativa, porque claro, dicen, ¿por qué la NASA ha lanzado una alerta planetaria? Porque es que encima el nombre era Sí, con sí. Claro. alerta planetaria. Y Ah, mira, era por esto, por usar una herramienta que ya tenían creada para concitar a todos los observadores aficionados a mirar el objeto y sacar curvas de datos de sí. este cometa. Curioso, curioso. En uno de estos casos, cuando se utiliza en un artículo científico unas imágenes de un aficionado, primero, ¿cómo afecta la credibilidad científica del trabajo? Porque no son Ah, fuentes clásicas. Y luego, segundo, ¿aparece como coautor del trabajo la persona que ha dedicado el tiempo a tomar esas fotos o cómo Bueno, funciona? a veces sí, en cuanto a la autoría, a veces sí, a veces no. Es que depende, o sea, si es un cometa, si es un artículo que está basado en un montón de imágenes hechas por un aficionado en particular o bueno, por una serie de eso, pues muchas veces lo incluyes como autor. Pero otras veces, bueno, si es una imagen que te ha cedido en un entorno donde hay, en el artículo que hay otras muchas imágenes de otros cometas y eso, pues se ponen los agradecimientos y
y ya está, ¿no? Y ya, bueno, además ellos con eso están súper Claro, conformes, ellos totalmente. no tienen ánimo de lucro ninguno, ni de Claro, ningún tipo de cosas de esto, ¿no? claro, claro, claro. Ellos trabajan porque les gusta y ya está. Y si te pueden dar datos, te los dan sin ningún problema, ¿no? No te dicen, oye, pues ahora me tienes que poner aquí en el artículo. Hay gente que Claro. lo hace, muchas, vamos, pero no, Ujú. me refiero que con estos aficionados, de luego que no. Pero me parece interesante porque en campos como el mío, no existe normalmente la figura del químico aficionado que proporciona datos y tal. Aquí en astronomía, por lo que he visto, sí. En informática también un poco, quizás pero me parece interesante, sí, sí. Y Sí, luego, de hecho hay hasta congresos o bueno, que hay una pequeña parcela en un congreso determinado así, los observadores aficionados y se le, vamos, se le da algún tiempo para que ellos expongan su idea y sus Y logros, ¿no? Lo que han observado. las reuniones pro-am, o sea, entre profesionales y Exactamente. amateur, hay Claro. como hay congresos tanto de profesionales como de no profesionales y luego tienen esas reuniones pro-am Sí, que sí. concitan ¿Pro-am qué el quiere trabajo decir? Profesional y profesional. amateur. Amateur. Vale, vale, vale. Profesional, amateur. Entonces, Vale, vale, vale. Qué interesante. Eso yo no lo he visto en otros campos, ¿eh? ya. Aquí sí. Muy bueno. Muy, muy bueno, muy bueno. Sí. Hay mucho que Y escudriñar ahí arriba. hay mucho que Sí. cocinar ahí arriba y aquí abajo. Sí, No, sí, sí. y oye, con unos equipos fantásticos que tienen, ¿eh? Y unos cielos por ahí, vamos, que ya quisiéramos más de uno tener algo así, vamos, a nuestra disposición, ¿no? Claro, imagino que también hay terrenos, hay territorios, zonas en la Tierra, obviamente, que tienen mayor facilidad para el Sí, astrónomo zonas aficionado. más oscuras, menos, que están alejadas de la ciudad. Aquí, por ejemplo, en Sierra Nevada, pues si uno mira hacia la zona de Málaga desde allí, bueno, pues la costa se ve un halo de luces bastante potente, ¿no? Mm, Entonces, claro. eso hace que se pierda calidad del cielo. Incluso las Ujú. mismas luces aquí en la ciudad, ¿no? El otro día me mostraba un compañero las luces que han puesto bueno, llevan ya años, ¿no? En la Gran Vía, que son como unos cubos así, más o menos son unas farolas cúbicas emitiendo Sí, luz en todas direcciones, menos ya, hacia el suelo casi, ¿no? Entonces es una cosa absurda, ¿no? Iluminar para arriba claro, no tiene sentido, es que no tiene claro, sentido. Y bueno, totalmente. eso es lastra completamente. Hay dos cosas ahora. Una, esa, la contaminación lumínica, y otra, los satélites. Cada vez hay más satélites. Es Ujú. raro que tomes una imagen y no te salga una traza, ¿no? Y muchas veces la traza pues te pasa a lo mejor por la cola del cometa o lo que sea y ya te la estás fastidiando, ¿no? Claro. Entonces, pues, y cada vez hay más satélites, ¿no? Los que manda bueno, el millonario Elon este. Musk. Sí, exactamente, de los Musk y venga constelaciones de satélites, ya no son satélites individuales, son constelaciones. Entonces, claro, eso está Madre mía, dando muchísimo también. madre Y mía. eso, fíjate que es una cosa que tienen ventaja los amateurs respecto a los profesionales. Vosotros contáis con un tiempo muy limitado de observación porque Eh, digamos que hay cola, mientras que un aficionado Claro, puede dedicarse a estar horas escudriñando un objeto, obtener, aunque tengan menos luz, aunque perciban porque tiene un telescopio más pequeño, pero pueden permanecer Bueno, observándola durante más tiempo y al final el efecto acumulativo hace que hacer tengan. una imagen buena, sí, 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 sí. Exactamente. Y quitan el ruido que producen estos satélites y demás. Así que al final Efectivamente. una cosa compensa a la otra. Por eso Sí, sí sí, que la astronomía de aficionado es qué vital bueno, en esta rama. sí, sí, qué sí. bueno. Sí, sí. Sí, sí. Y hablando de ahora mismo, bueno, ahora estamos con el episodio centrado en el 3 y Atlas. Ahora mañana es la distancia más cercana, luego va a comenzar a alejarse. Imagino que ya no van a haber sorpresas, No, la ¿no? única visita, o bueno, o cercanía a un planeta es a Júpiter, creo. Ya, Pero bueno, que pasa como no sé si son 0,3 unidades astronómicas, en fin, ponle 50 millones de kilómetros, o sea que no es que esté al lado, ¿sabes? Pero claro. bueno,
pasa relativamente cerca. Sí. Y ahí es donde decían que si esta gente de los conspiranoicos, que iban a dejar allí una legión de pequeños satélites. O sea, la nave Va a no salir de lisa allí, claro, el tren, ¿no? Y ahora deja allí unos satélites. Vale, claro, ya está. claro. Eso está muy bien, ¿no? Porque yo creo que es que no. Por ejemplo, hay un principio que es el de la navaja de Occam, que es Ujú. una cosa muy básica, que es cuando hay varias Explicaciones. teorías o varias soluciones, normalmente la más sencilla es la más probable, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, ¿por qué vamos a complicar esto diciendo que es una nave extraterrestre, ¿no? Si es un cometa. O sea, ujú, está ujú. claro hombre, puede ser que alguna vez el principio este falle, ¿no? Porque Claro, tampoco es una cosa eh, exacta, ¿no? Ni nada de esto, pero funciona. O sea, siempre la solución más sencilla normalmente es la que vale. No hay que complicar. totalmente. ¿No? No hay que complicarse. Vale, vale, entonces es eso por lo que me preguntaba yo. Antes, cuando se estaba acercando en los últimos meses, se veía, entre comillas, de una manera, estaban todas estas fotos y tal. Ahora ya cuando se vaya alejando, tampoco entiendo exactamente cómo va a ser, no sé si es simétrico en cuanto a que la velocidad de alejamiento es igual que la de acercamiento, ¿no? Sí, bueno, más o menos será simétrico, sí. Sea Ah, simétrico y ya llegará un momento en que ya no se vea bueno, nada y salvo que, por ejemplo, el paso cercano a Júpiter lo puede perturbar un poco, pero un poco ujú, nada más. O sea, la trayectoria va a seguir prácticamente en la rama de la hipérbola ujú. que lleva, ¿no? Pero alguna perturbación tendrá, sí. Vaya, nos ha dejado un momento Fernando Moreno, también porque son horas astronómicas, ha hecho como el cometa ahora mismo. Se ha Bueno, acercado a ¿y tú cómo lo ves, superhelio en este Fernando? momento. A Superior, exactamente. ¿Y cómo ves? ¿Ves que se van a producir más fenómenos parecidos en los próximos meses? Porque la gente va a escudriñar más el cielo buscando cometas o cómo lo ves? Sí, seguro que vamos a seguir viendo. Yo creo que esto es cómo ha cambiado el paradigma, la forma en la que estábamos haciendo esa investigación. Bueno, pues a partir de ahora vamos a empezar a ver más objetos de este estilo. Sobre todo vamos a tener la posibilidad de mirar más hacia atrás. Pero yo no perdería de vista a Tracy Atlas porque durante un año y medio o dos probablemente va a estar a tiro, se está hablando del James Webb. Y yo creo que hay algunas ¿Qué es campañas qué es interesantes. el James Webb? Perdón, El es un James super... Webb, sí. eh, sí, le llaman el sucesor del Hubble, pero no es Ah, realmente el sucesor del Hubble. El James Webb está especializado en la Ah, es rama que del... me he quedado sin batería de pronto. no pasa nada. Un momento que voy a cerrar esto. Nada, pues como estábamos comentando, el James Webb es un telescopio que está muy centrado en la rama del infrarrojo. Aparte, es un instrumento que está en uno de los puntos de Lagrange, que le da una estabilidad a su órbita bastante interesante. Y la característica que tiene ser un telescopio de infrarrojo es que va a poder ver fuera del rango del visible. Por tanto, esa huella térmica que vaya dejando el cometa la va a poder seguir observando durante bastante tiempo. Cuando ya los telescopios de tierra, los visuales, dejen de poder observarle, todavía el James Webb va a tener a tiro durante bastante tiempo. O sea que yo creo que no va a ser un fenómeno que acabe aquí, sino que va a proporcionar a los científicos investigaciones durante los próximos Seguro, años. seguro, porque Una, ahora para estudiar la evolución de la producción del monóxido de carbono y del dióxido de carbono y de la parte, bueno, de los hielos, pues este telescopio es fundamental, claro. Oye, pues, sí. una duda, este telescopio que estáis comentando es europeo, americano, es internacional. Internacional, prácticamente americano, Sí, pero bueno, sí. los europeos tienen un tiempo de observación asignado, ya que básicamente pues, han aportado
recursos tanto económicos como en especie, porque, por ejemplo, Vale, el cohete que lo puso en órbita era el Ariane 5, un cohete europeo. O sea que básicamente es un vale. pago en especie a cambio de tener tiempo de observación dentro de él. Vale, lo comentaba por la curiosidad de que no voy a decir el nombre, pero como las cosas en cierto país se están complicando mucho y Ah, está disminuyendo el gasto en investigación, no sé sí. si puede repercutir en que se apaguen estas infraestructuras, que no creo, pero visto lo visto, no sé si puede pasar ya cualquier cosa. Bueno, ha ¿O tenido no? ha tenido algo que ver, fíjate, el cierre que tuvo el gobierno norteamericano por esos temas de presupuestos que se pelean entre ellos, tuvo que ver con haber perdido algunas oportunidades de observación al principio, porque sabes que los americanos hacen el lockdown el cierre que suelen hacer administrativo cuando no se negocian unos presupuestos del Estado, de la Unión, y cierran y los funcionarios se van literalmente a su casa. Se perdieron oportunidades de observación porque no había tiempo para ello. Esto Ujú. ocurrió hace apenas unas semanas. Ahora ya ha vuelto a la normalidad. Por ejemplo, pues bueno, ya hemos obtenido imágenes desde Marte, hemos obtenido imágenes desde otros lados, pero por ejemplo, ahí se perdieron algunas oportunidades con observatorios gestionados por norteamericanos por ese motivo. Y ha habido un freno, esto ya un poco off topic, pero ya que lo estáis comentando, ¿ha habido un freno a la investigación, digamos, espacial en los últimos meses o todavía es pronto para decirlo por estos motivos? Bueno, no sé, yo sí ahora Complicado. en algo ha tenido que afectar, obviamente. De hecho, por ejemplo, el otro día vino para acá un investigador americano, bueno, que ha decidido venirse para acá, para España, porque dice que está harto ya de la situación que tiene en el país, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, se ha venido por acá y está intentando conseguir una plaza en nuestro instituto, precisamente, ¿no? Y un tío de mucha valía, pero que allí pues no lo dejan, no Ya, lo están claro, dejando hacer las cosas, ¿no? Por falta de claro, presupuesto y este tipo de cosas, ¿no? Es un claro. ejemplo que tengo ahí cercano, ¿no? Yo no sé si tenéis De- la percepción, pero da la sensación de que se ha adoptado porque sí se impulsa el espacio, pero en labores comerciales. Es decir, no se está Mm, potenciando ya, tanto claro. la investigación, sino la explotación comercial del espacio. Se le está dando mucha manga ancha, se le está dando mucha libertad a estas plataformas de lanzamiento de satélites, como los de Elon Musk, a esos grandes cohetes, esos cohetes monstruosos, con los cuales no tengo nada en contra, porque seguro que se pueden hacer cosas maravillosas con ellos, pero se está perdiendo mucho presupuesto destinado a investigación, a hacer ciencia, que al final tiene un retorno para la humanidad en el día a día mucho más notable. Cuando al final acabas desarrollando Ujú. tecnología, como se sabe, para desarrollar telescopios o para desarrollar tal característica, yo tuve la oportunidad de participar con algunos de los compañeros de Fernando Moreno en la misión Sunrise del Instituto de Astrofísica de Andalucía, José Carlos del del todo. Toro. Sí, efectivamente, tuve la oportunidad de participar con él claro, me contaban de algunos instrumentos que luego dices, es que esta tecnología ya la estoy viendo incluso pues, en dispositivos del día a día, de las que estamos viendo Claro. por casa. Ujú. Claro, Sí, sí, que la eso es. tecnología espacial después se aprovecha para cuestiones domésticas, ¿no? O de otro tipo. Entonces, una cosa que es muy importante, ¿no? Se está Mucha gente que se adoptando. piensa que solamente se hace ciencia con los instrumentos y tal, pero que después eso no repercute en la vida cotidiana de la gente y sí que repercute, acaba repercutiendo. Las primeras Claro. CCD que se empezaron a usar en los años 70 y tal, las primeras imágenes de Urano después todo eso ha ido, bueno, las CCD pues a llegar a todos los dispositivos, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. hay cosas Muy bien. que se han aprovechado de esa técnica. Totalmente. Y ya por ir, que se está haciendo ya horas astronómicas, porque para los que estéis escuchando, lo estéis escuchando a cualquier hora, pero ahora mismo en España son casi las 12 de la noche, porque era un podcast de astronomía y estas son por las horas. Por ir cerrando, os preguntaría a los dos si os pudierais dedicar
si tenéis el tema, bueno, en el caso de Fernando Moreno sí que es el tema de interés, porque es el tema al que te dedicas, ¿no? Al estudio de los cometas, pero ¿ha hecho el paso del 3 y Atlas que cambie de alguna manera tu línea de investigación o vas a seguir investigando el mismo tipo de cosas en las que ya estabas? No, yo voy a seguir exactamente igual. Lo único que cuando aparezcan objetos de este tipo, pues habrá que dedicarle atención e intentar modelizar pues eso, los mecanismos de eyección de polvo y intentar calcular las tasas de producción, los tamaños de las partículas y ver cómo eso en fin, la variación de eso conjuntamente con la eyección de los gases, ¿no? Y ver cómo implementar, digamos, un modelo más o menos global sobre el objeto. Entonces, como esto va a ocurrir con más frecuencia a partir del año que viene, seguro, con el telescopio Vera Rubin, se estima que entre al menos del orden de 5 a 10 objetos de este tipo se van a descubrir por año, pues ya se va a tener una estadística además mucho más buena. Y bueno, vamos a ir ya un poco definiendo cómo son de diferentes, si hay algunos tipos determinados, si algunos se parecen entre sí, otros. Hasta ahora tenemos 3 y hay uno muy distinto de los otros 2, ¿no? Ya. Vamos a ver, no sé cuál va a ser lo más bueno, más frecuente, si el del 1i o más bien como yo creo que van a ser más bien como este último, o como el Borisov, Claro. la mayoría de ellos, pero bueno, yo no descarto que pueda haber como el 1i más objetos, por supuesto. Pues sí, a ver si hay mayor cantidad de datos y se puede hacer la tabla periódica de los cometas o algo así parecido, Sí. estaría bien. Y a Fernando Ortuño, como astrónomo amateur divulgativo, el paso del cometa ha hecho que te metieras más de lleno en profundizar en estos temas, imagino, o es algo que ya estabas haciendo por tu cuenta, por el interés. Sí, por supuesto. Desde luego no está a tiro, por ejemplo, de mi instrumental astronómico. Yo sé que lo tengo muy modesto. Sé que dentro del potencial de los astrónomos aficionados, yo soy astrónomo aficionado de salón, o sea, De salón. exactamente, sí. Tengo otros que están observando más directamente, que echan horas tras horas y de verdad que es encomiable. Pero sí es verdad que estoy recopilando muchísimos datos, aprendiendo muchísimo de todo esto, de las publicaciones que se están haciendo, porque es verdad que al final esto te hace salir un poquito de ese ambiente, de un poquito de confort, porque se ven cosas que son literalmente distintas, que ya de por sí, y yo durante todas mis intervenciones divulgativas que he tenido, lo está diciendo, es que estos cometas, aunque sean monótonos en el sentido de que son cometas, son lo suficientemente diferentes de los cometas que vemos en el sistema solar como para que pudiéramos estar horas y horas hablando de los descubrimientos que se están haciendo a partir de ellos. Y es increíble que podamos caracterizar sistemas estelares que están muy alejados de nosotros, aunque no sabemos realmente cuál es la estrella, pero sí nos hacemos una idea de cuál es la estrella progenitora de esto y cómo podía ser el medio en el que se crearon solamente viendo una serie de líneas espectrales. Es que para mí esto es maravilloso y esto es lo bonito que tiene. Y sobre todo, pues eso, el bajar al nivel del astrónomo amateur, de decir, vamos a compensar nuestra poquita capacidad de observación con el mayor tiempo que le podemos dejar, ya que no tenemos que dejarle el telescopio al siguiente investigador, y sacar más datos sobre la cola y obtener esos datos, pues, bueno, que luego son tan maravillosos. Así que yo encantado de seguir colaborando con los astrónomos profesionales como Fernando y darles la oportunidad que necesitan de obtener material que quizá a veces que el tiempo de observación no se lo permite. Genial, pues muy interesante. Pues nada, ya van siendo casi las 12 en punto. Pues agradeceros a los dos muchísimo vuestras aportaciones, conocimientos. Una pena no poder exprimirlo más porque hay muchísimas más cosas que contar sobre los cometas, pero bueno, quizás podemos dejarlo para dentro de un tiempo cuando tengamos todas esas novedades y más datos y más formas para poder comentar, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por haber venido al podcast. Pues muchas gracias a vosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y nada, nos vemos en la próxima. Venga, bueno, nos vemos. vamos, Hasta luego. nos vemos. Chao.